y han inventado reglas y leyes para guardar en esta Semana Santa, y todo con el fin de exaltar el nombre de un Dios que ellos dicen servir. Pero cuando nosotros nos vamos a la Escritura, vamos a la verdad de Dios, no encontramos un pasaje donde el Señor diga que debemos que guardar estos días, sino que el Señor nos manda una y otra vez a guardar su palabra, a guardar su palabra, ya que al guardar su palabra, pues sencillamente podemos tener discernimiento y ver qué es lo bueno y qué es lo malo. Y esto con el fin de poder agradar al Señor, agradar al Señor. Bien, iglesia, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el libro de Marcos. Hoy voy a hacer un alto en Timoteo y vamos a iniciar, o vamos a ver la mañana de hoy, un tema bien interesante. Y lo encontramos en el libro de Marcos, Marcos capítulo 1. Vamos a leer el versículo 14 y 15. Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15. Dice la palabra de Dios. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Vamos a orar una vez más para colocar este momento de predica en las manos del Señor. Amado Padre, te doy muchas gracias por este tiempo, Señor, que nos has permitido venir a tu templo, Señor, congregarnos una vez más en tu nombre, dando a conocer tu verdad, Señor. Seas tú, poderoso Espíritu Santo de Dios, guiándome en la predicación de la mañana de hoy, para que no sea hablando con sabiduría humana, sino que seas tú, Señor, hablando a través mío. Úsame, Señor, en tu verdad, tu palabra es verdad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, iglesia, hoy tengo de tiempo hasta las 12 para predicar, ilimitado, entonces hay que aprovechar. Bien, Marcos es uno de los evangelistas que está dentro del paquete de los evangelios sinópticos, gran conocido como los evangelios sinópticos, que está Mateo, Marcos y Lucas, en los cuales pues uno al leerlos tiene que leerlos paralelamente o juntos, ¿cierto? Para poder ver o analizar un poco más de lo que se está enfocando en este momento. Y si prestamos mucha atención, tanto Mateo, Marcos y Lucas, antes de iniciar el versículo 14, nos está relatando es que cuando nuestro Señor Jesucristo está ¿en dónde? En el desierto, y fue tentado en el desierto, ¿cierto? Y después de que pasa las tentaciones, ¿qué dice? Entonces, después que Juan fue encarcelado, vino Jesús a Galilea. Toma el tiempo de Jesús en el desierto y lo transporta de una vez al inicio de Cristo en Galilea, ¿cierto? Pero dato curioso, del tiempo en que Jesús estuvo en el desierto al tiempo en que Jesús viene a Galilea, hay aproximadamente un año de espacio. Sí es correcto decir que en Galilea Jesús inicia su ministerio, pero lo inicia en Galilea, ¿cierto? Pero el ministerio de Cristo ya estaba en camino y ya le estaba cumpliendo la labor por el cual vino al mundo, ¿cierto? Pero ¿quién nos registra este tiempo? Un año, ahí de espacio. Mateo lo registra, ahora vamos a verlo. Marcos vemos que no lo registra. Lucas, pues, ¿qué creen? Tampoco lo registra. Entonces, ese año de Jesús, ¿qué pasó? ¿Se perdió? No. Ese año de Jesús lo registra el apóstol Juan en su evangelio según San Juan. Y durante ese año lo que vemos es cuando Jesús estuvo en las bodas de Canaán. Está dentro de ese año. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, fue tentado en el desierto, después del desierto viene a Canaán, ¿cierto? Y está dentro de las bodas. Después de las bodas de Canaán vemos un lapso de tiempo en que él sube a Galilea y comienza nuevamente a compartir en Galilea aquí y comienza a bautizar con sus discípulos en Galilea. Eso está en Juan capítulo 2. Y hay esa disputa entre los discípulos de Juan el Bautista, porque dice es que están bautizando más que nosotros.
qué le dice Juan el Bautista? La gran frase de Juan el Bautista: es necesario que yo mengüe para que Él crezca, para que Él crezca. Pero Cristo, para que no hubiera esa polémica, ¿qué hace? Va a Jerusalén, capítulo 3. Vemos cuando hace la charla con Nicodemo, esa predicación que le da Cristo a Nicodemo, ese gran sermón que es necesario nacer de nuevo, ¿cierto? Expone todo el amor de Dios dentro de ese mismo capítulo 3. Luego vemos que fue a Samaria, porque lo registra el capítulo 4, cuando se encuentra con la mujer samaritana y comparte a la mujer samaritana, predica a la mujer samaritana, ¿cierto? Y después de esto, estando en Samaria, es que pasa este acontecimiento. Entonces, dentro de ese año del desierto a que Cristo viene a Galilea, pues sencillamente Cristo no estuvo quieto. Vemos que una y otra vez Él estaba, ¿era qué? Predicando, compartiendo. ¿Y por qué? Lo vamos a ver hoy. Hoy vamos a iniciar con la predicación, se va a llamar El tiempo se ha cumplido. El tiempo se ha cumplido. ¿Y a qué hace referencia esto? Bien, volvamos a Marcos 1, 14 y 15. Dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea. ¿Qué vino a hacer? Jesús vino a Galilea, ¿qué? Predicando, muy bien, el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido. Y me voy a quedar en esa parte. El tiempo se ha cumplido. Bien, el segundo expositor va a hablar sobre el reino de Dios, pero yo me voy a hablar sobre el tiempo se ha cumplido. Bien, ¿qué sucedió con Juan el Bautista? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué lo encarcelaron? Pues sencillamente Juan el Bautista fue encarcelado porque le predicó a Herodes, y le predicó fue en contra de su pecado. ¿Y cuál era el pecado que estaba cometiendo Herodes? Adulterio. Sencillamente se estaba acostando con la mujer de su hermano, pero al mismo tiempo estaba haciendo incesto porque también ella era sobrina de él. Entonces, pues sencillamente Juan el Bautista arremete contra ese pecado y le predica en contra de ese pecado. Vemos que Herodes tenía un poco de temor, le tenía un poco de temor a Juan el Bautista porque el pueblo lo tenía como ¿qué? Como profeta. Y le tenía aprecio. En parte Herodes le tenía aprecio a Juan el Bautista, pero por una promesa que hizo, pues sencillamente coge a Juan, lo encarcela, y es ahí, en ese momento, en que Cristo es llevado, y vamos a ver ahora más adelante, que es llevado también por el Espíritu a Galilea y comienza a predicar. ¿Qué era Galilea? ¿Por qué es tan importante ese registro del inicio del ministerio de Cristo en Galilea? Pues sencillamente Galilea está al norte, o quedaba al norte de Palestina, y esta región era la más poblada de todo el pueblo de Israel, era la más poblada. Ahí había mucha gente, mucho pueblo para predicar, bien, para compartir. Lo interesante es que él inicia con unas palabras textuales. Cristo inicia ahí el ministerio en Galilea con unas palabras textuales. ¿Cuáles fueron? El tiempo se ha cumplido. ¿A qué tiempo se refiere Cristo? ¿Qué era lo que Él les estaba diciendo a los de Galilea? ¿Qué le venía a ellos a la mente cuando Cristo le dice el tiempo se ha cumplido? Y para eso, por eso necesita un poco de tiempo, para eso necesito remitirme al año 700 o 732 antes de Cristo. Que eso viene siendo un promedio del profeta ¿qué? Isaías. Entonces vayámonos para Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 7. Isaías capítulo 9, del versículo 1 hasta el versículo 7. Reina Valera tiene un titulito ahí arriba del capítulo que dice Nacimiento y reinado del Mesías. ¿Las otras versiones tienen algún título? Nacimiento del Príncipe de Paz. ¿Otra versión? ¿Y lo mismo?
Isaías capítulo 9, versículo del 1 al 7. Dice la palabra de Dios: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino de mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vino gran luz. Los que moraba en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente, y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegrarán en la siega, como se gozarán cuando reparten despojos. Porque tú quebrantaste su pesado yugo, y la vara de su hombro, y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que llevaba el guerrero en el tumulto de la batalla, y todo manto revolcado en sangre, será quemado pasto de fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. A ese tiempo hace referencia a Cristo cuando inicia su ministerio en Galilea diciendo: el tiempo se ha cumplido. Interesante, ¿no? Interesante porque en este capítulo y en estos versículos del 1 al 7, los versículos del 1 al 2 es la promesa, esa esperanza que le da Dios a Galilea. ¿Bien? Es esa esperanza que le dice: mire, llegará un momento de gloria, que vendrá la gloria a ti, te llenará a ti la gloria. Y no solamente te llenará a ti la gloria, sino que vendrá luz que resplandezca en ti. Y ya no andarás en oscuridad. Esa es la promesa. Y eso está desde el versículo 1 y 2. Del versículo del 3 al 5 le está diciendo qué es lo que va a pasar, o cuál va a ser la recompensa cuando llegue esta promesa, o cuando se cumpla esta promesa. Y versículos 6 y 7, lo que me está diciendo, o lo que le dice Dios a Galilea, es por medio de quién va a venir todo eso que le está describiendo. ¿Y cómo le va a venir? ¿Por medio de quién y cómo le va a venir? Entonces, empecemos. Versículo 1 del capítulo 9 de Isaías. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino de mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. ¿Qué pasó con Neftalí? ¿Qué pasó con Zabulón? Que lo menciona, ¿cierto? ¿Qué habrá pasado con ellos? Pues Zabulón y Neftalí es parte de Galilea, está más al norte de Galilea. ¿Y qué había pasado con ellos? Pues sencillamente en el año 732 a.C. empezó la conquista del rey de Asiria. Este rey pues vino a conquistar las tierras del norte de Israel y pues sencillamente se encontró pues con estas dos primeras. Al encontrarse con estas dos, pues vino gran desolación sobre estas dos tierras, y es ahí donde me relata qué era lo que estaba pasando. Más exactamente, la historia de esta conquista se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 15. Vayamos allá un momento. Pero quiero que nos enfoquemos en el versículo 29 solamente. Segunda de Reyes, capítulo 15, versículo 29. El que lo tenga, lo lees fuerte, por favor. Segunda de Reyes, capítulo 15, versículo 29. ¿Listo? ¿Tienes? Léalo, por favor. Durante el reinado de Peca, el rey Tiglat
Gracias. Ahí ya Reyes, Segunda de Reyes nos muestra el nombre del rey de Asiria, que es Pécar, ¿cierto? Las tierras que conquistó, y dentro de esas tierras pues estaba Zabulón, Neftalí, que también está dentro de Galilea. Bien. Hubo una desolación grande, grande, tan grande fue la desolación que hubo que la enmarca dentro, el profeta Isaías lo enmarca dentro de un tiempo de oscuridad. Tiempo de oscuridad. Entonces, pues en el primer aspecto vemos que hay una desolación grande sobre esta tierra. Y como hay una desolación grande sobre esta tierra, pues hay una promesa también porque es parte del pueblo de Dios. Y eso está en el versículo 2. Bueno, desde el 1 dice, pues al fin llenará de gloria el camino de mar. Cuando se dice llenará de gloria, lo que está diciendo aquí es que Dios transformará esa devastación que hubo en la tierra de Neftalí y en la tierra de Zabulón y en la tierra de Galilea, va a transformarla en honra. En honra. Y vemos que esa honra, el Nuevo Testamento ya se la atribuye ¿a quién? A Cristo. Se la atribuye a Cristo. ¿Cómo sabemos? Vayamos allá, Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4. Los primeros versículos del capítulo 4 de Mateo, ¿de qué me habla? La tentación de Jesús en el desierto. Vamos a leer desde el versículo 12 hasta el versículo 17. A ver de qué me habla esta segunda parte del capítulo 4. Léelo, por favor, fuertemente. Sí, señora. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí. Bien. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. La promesa era que la honra iba a venir a ellos, ¿cierto? Camino a la mar, al otro lado del Jordán. Toda la descripción nos la hace el profeta Isaías. Pero ¿a quién se le atribuye ese cumplimiento? Pues ya se le atribuye ¿a quién? Cristo. A Cristo se le atribuye. Y vemos que esta porción de la escritura de Mateo es la misma porción que encontramos en Marcos capítulo 1, versículo 14. ¿Por qué razón? ¿En qué momento Cristo sube a Galilea? En Marcos. Cuando Juan el Bautista fue encarcelado. ¿Cómo inicia aquí Mateo? Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió ¿a dónde? A Galilea. Ahí es el cumplimiento. Y vayamos a Lucas, capítulo 4. Lucas, capítulo 4, versículos 14 y 15. Dice la palabra de Dios. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Aquí lo interesante es que Jesús nos muestra que Jesús no fue influenciado sobre el acontecimiento de Juan el Bautista, que fue preso. ¿O sí? No. Lo que me está relatando Lucas es que, claro, Jesús oye que Juan el Bautista fue encarcelado, pero quien lo llevó, ¿quién fue? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios. ¿Para qué lo llevaba? Para que pudiera decir, el tiempo se ha cumplido. En ese momento, cuando el Espíritu Santo lleva a Cristo a la región de Galilea, cuando después de que Juan el Bautista fue encarcelado, pues en ese momento se hace cumplimiento de esta promesa. En ese momento, la gloria de Dios había llegado ¿a dónde? Pues a la tierra de Galilea.
había llegado la gloria de Dios. Cristo, al entrar a la tierra de Galilea y entrando, cumpliendo su ministerio en el cual vino a la tierra, que fue predicando el Evangelio, en ese momento la gloria de Dios llegó a Galilea. No quiero decir que la predicación de Juan el Bautista no fue buena, no, todo lo contrario. Acordémonos que Juan el Bautista lo que estaba haciendo era preparándole el camino ¿a quién? Al Señor. Esa era la labor de Juan el Bautista, pero el Evangelio como tal, la veracidad del Evangelio vino ¿con quién? Con Cristo. Con Cristo. Y ahí fue cuando fue llena de gloria la tierra de Galilea. ¿Cómo estaba? Versículo 2 del capítulo 9 de Isaías. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Las mismas palabras que toma Mateo, la toma exactamente igual ¿de quién? Del profeta Isaías. Del profeta Isaías. Reafirmando que esa profecía que se le había dado se estaba cumpliendo. Se estaba cumpliendo. ¿A qué hace referencia cuando dice gran luz resplandeció? Pues sencillamente la venida del Mesías equivale a la luz verdadera para quitar toda oscuridad que hay en las mentes y corazones de las personas. Por eso Cristo no llega a Galilea sanando. Aunque era lo que hacía Cristo en muchas ocasiones, no llega a Galilea sanando. Es más, la gran parte del ministerio de Cristo no se la pasó haciendo milagros. La mayor parte del ministerio de Cristo se pasó compartiendo, predicando el Evangelio, esas buenas nuevas, porque es que esa fue de esa manera la única manera que puede haber luz en medio de la oscuridad. ¿Y cómo era Galilea? ¿Tierra de qué? ¿De santos varones piadosos de Dios? ¿Tierra de? Tierra sentada en tiniebla, pero sus moradores ¿cómo eran? ¿Santos varones piadosos de Dios? Gentiles. Gentiles. No tenían temor de Dios. Y ahora sí, luz le resplandeció. Escuchaba yo a un predicador diciendo algo bien interesante. La religiosidad es una vacuna en las mentes de las personas, pero es una vacuna tan dañina que lo que hace es convertirlas en zombies a las personas. ¿Qué es una vacuna? ¿Para qué le inyectan una vacuna? La vacuna pues sencillamente es el cuerpo genera anticuerpos, pero lo que le está inyectando ¿qué es? El virus. Eso es. Cuando uno le aplica una vacuna le están inyectando es el virus. Entonces, por eso dice que la religión, la religiosidad es un virus, es una vacuna que le inyecta, que se disfraza de algo bueno, pero lo que hace es que la persona se oscurezca tanto que no quiera aceptar la verdadera luz. ¿Cómo puede romper esa tiniebla? ¿Cómo puede dejar de ser zombies a ser personas? Pues sencillamente cuando escucha el Evangelio. ¿Quién lo hace? ¿Las piedras? ¿La tierra? ¿Los árboles? ¿Quién comparte el Evangelio? Nosotros. Nosotros. Y Cristo nos dio ejemplo. Vemos que estaba en un pueblo que andaba en tinieblas. Isaías lo toma en tinieblas físicas también, porque acaba de pasar una desolación, ¿cierto? Y se lo acaban de llevar en cautiverio a Siria. Pero también cuando ya no lo toma como referencia en el Nuevo Testamento, anda en unas tinieblas como, también como, espiritual, tierra de gentiles. Con solo ese término, tierra de gentiles, ya. No había temor de Dios, no había conocimiento de Dios, no había un respeto. Es más, para ellos
Para muchos de ellos esta promesa se le había olvidado. Por eso Cristo inicia su ministerio en Galilea recordando esa promesa y diciendo, se ha vuelto verdad en este momento. No quiero entrar en el tema del reino de Dios. Sé que se va a explicar más a fondo. Pero cuando Cristo entra al Galilea, en ese momento, cuando dice el tiempo se ha cumplido, lo que está haciendo es diciendo, mire, ya está aquí la gloria. La gloria ya está aquí. Y la única forma de que resplandezca esta luz es por medio de la predicación. Esa es la labor de Cristo. Luz resplandeció. O gran luz resplandeció. Y el profeta Isaías en varias ocasiones nos deja ver a Cristo como esa luz para que alumbra esa oscuridad. Vayamos un momento a Isaías 42:16. Isaías 42:16, el que lo tenga por favor lee fuerte. Isaías 42:16. Guiaré al ciego Israel por una senda nueva, por un camino desconocido, iluminaré las tinieblas a su paso y llenaré el camino delante de ellos. Ciertamente yo haré estas cosas y no lo abandonaré. Amén. Luz que resplandece en medio de la oscuridad. Reina Vera, por favor. Y guiaré a los ciegos por camino que no sabían, les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. Amén. Vemos que Isaías, aquí en el capítulo 42, está reafirmando nuevamente que quién es el que ilumina el camino. El Mesías. Es el Mesías tan esperado por todos. Es el que iba a iluminar ese camino. Lo iba a guiar por nuevas sendas. Es interesante cómo Isaías hace ese contraste de unas sendas viejas a unas nuevas sendas, un nuevo camino. Que no lo conocen, pero que va a ser guiado por ¿quién? Por el mismo Señor. Y Él es el que va a alumbrar ese camino. Y más adelante, en el Nuevo Testamento, vemos cuál era ese camino en el cual lo iba a guiar. Que era Él mismo. San Juan 14:6 dice, y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Era ese camino. Isaías 60, vayamos allá. Isaías capítulo 60. Versículo 1, dice la palabra de Dios, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Versículo 19 y 20, el sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua y el Dios tuyo por tu gloria. No se pondrá jamás tu sol, ni menguará tu luna, porque Jehová te será por luz perpetua, y los días de tu luto, ¿qué dice? Serán acabados. Solo el que puede dar esa gran luz y resplandecer en medio de la oscuridad es uno solo. Es Dios. Es Dios. Solo Él. Solo Él. Por eso cuando Cristo llega, llega predicando el Evangelio, diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y cuál es el Evangelio? Arrepentidos y creed en las buenas nuevas, en el Evangelio, en Él. Lo que está diciendo, y creed en mí. Enfoca toda la mirada de los gentiles de Galilea, la enfoca en quién, en Él. Y dice Lucas que su fama se desplegó tan rápidamente que todos los conocían. En ese momento todavía no habían comenzado los milagros en Galilea, pero ya se había difundido era la predicación de Él. La predicación de Él. Y es ahí que hace cumplimiento a esta promesa tan hermosa.
versículo de 3 al 5 de Isaías 9. Versículo del 3 al 5 de Isaías 9. Dice: multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Dice el 3. Aquí lo interesante es que ¿cómo estaban antes? Tristes, desolados, en oscuridad, no había alegría, había temor en el corazón de todos los gentiles, de todos de la tierra de Zabulón y de Neftalí estaban, y de la tierra de Galilea estaban como aturdidos. Pero ¿qué dice? Pero tú vas a resplandecer en medio de la oscuridad. Tú eres esa gran luz, y hacer esa gran luz, pues sobre ellos vendrán ¿qué? Alegría inigualable. Es lo que hace referencia. Alegría inigualable. Tan grande es su alegría, va a ser su alegría, que es comparada en los momentos de siega o en los momentos de las victorias en las batallas que se reparten el botín. Para el pueblo de Israel, que era un pueblo agrícola, pues el momento de la siega era lo mejor para ellos. Podían disfrutar de la siega, había ese intercambio, había comida para ellos. Era un gozo el momento de la siega. Pero también cuando ganaban las batallas, ¿cómo se sentían? Pues gozosos. ¿Por qué? Porque podían repartir todos los despojos, todo el botín lo podían repartir entre todos los que habían ganado la batalla. Entonces, esa alegría, es interesante cómo Isaías hace un contraste entre la alegría que ellos comúnmente tenían a la alegría que ya le va a dar. Pero es que esa alegría que Cristo le vino a dar no es pasajera, lo que le está diciendo, sino como perpetua, eterna. Algo que ellos tenían como alegría pasajera, Dios se la va a dar una alegría eterna. Inicia, multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Ese multiplicaste la gente, lo que está haciendo referencia es que le está recordando al pueblo la promesa que el mismo Dios hizo con Abraham. En Génesis capítulo 22, versículo 17. ¿Cuál era la promesa que Dios le había hecho a Abraham? O como la arena del mar. Génesis 22, 17. Vayamos allá un momento. Dice la palabra de Dios: de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Por eso, cuando entramos, y toma Isaías nuevamente referencia, bueno, multiplicaste la gente, o has multiplicado esa promesa que tú le hiciste a Abraham, la has multiplicado, y no solamente eso, sino que le has dado las victorias. Por eso le hace la analogía entre la cosecha y la victoria. Hace esa analogía. O sea, la alegría que ellos iban a sentir no era cualquiera. Y lo que el Señor le está dando a ellos no es cualquier cosa. De verdad lo está sacando de esa oscuridad a la luz. A la luz. Versículo 4. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de sus hombros y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Y aquí vuelve, Dios le hace dar memoria, en este momento de Isaías, hace dar memoria al pueblo de otro acontecimiento grandioso que había hecho con ellos, que era la batalla de Madián. ¿Quién se acuerda cuál era esa batalla? ¿Cuál era esa batalla? La batalla de Madián. ¿No se acuerdan? La vimos. Hace mucho tiempo ya la vimos. Y la vimos en el libro de Jueces. ¿Tampoco? ¿No le viene a la mente? Bien, entonces voy a contársela. Si la quieren leer en sus casas pueden hacerlo. Eso está en Jueces capítulo 7. Jueces 7, eso está el relato. Y en Jueces 7 encontramos un juez fuerte, valiente, que no tenía temor de nada, ni de nadie. Lo más fuerte de lo fuerte, que fue el juez Gedeón. ¿Sí era así ese juez?
Era un juez como débil, temeroso, todo el tiempo pidiéndole pruebas a Dios para ver si podía confiar en Él. No tenía la valentía para salir a la batalla. Y la batalla de Madián era que tenía todo el ejército enemigo abajo, custodiándolo. Y dice la Biblia que ese enemigo eran tanto que eran como langostas que no se podían contar. ¿Y qué hizo el Señor? ¿Cuánto llevó Gedeón para la batalla? Inicialmente ha llevado 3.000 hombres para la batalla. Que el Señor, ¿qué hizo? No, todo eso no. Y al final lo llevó con 300 varones. 300 varones que fueron y pelearon la batalla a espadas y ganaron. Tampoco pelearon, no movieron su espada para nada. Lo único que hicieron fue hacer ruido. Ya, no fue más. Esa ha sido la orden del Señor. Hagan ruido. Toquen esas bocinas, esas trompetas. Y el mismo Señor los confundió al pueblo enemigo que ellos mismos se mataron. O sea que a la final el que le dio la victoria, como siempre lo hace, ¿quién fue? El Señor. El Señor. O sea que lo que está haciendo aquí Dios en esta profecía de Isaías es recordándole, mire, si yo pude hacer eso, ¿cómo no les voy a dar todo esto que les estoy prometiendo? ¿Quién peleó en la batalla de Madián? ¿El pueblo? ¿Gedeón? ¿No? Yo peleé esa batalla, dice el Señor. Yo le di la victoria de esa batalla. Por eso quebré, ese yugo del opresor. Porque después de esa batalla quedaron libres nuevamente. Voy a quebrar todo ese yugo que los tienen reprimidos. Versículo 5. Porque todo calzado que lleva, de Isaías 9, porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre será quemado, pasto de fuego. Los despojos que quedan después de la guerra, ¿qué pasa con ellos? Pues la orden era que se quemaran, que se quemaran. Esa era la orden. Todo despojo después de la guerra se queman. Lo interesante es que aquí dice, listo, todos los despojos van a ser quemados, los mantos van a ser quemados, porque no van a necesitar más de esos mantos. Lo que aquí el Señor le está confirmando una vez más es que Él iba a poner fin a la guerra. A la guerra. Y si escuchan estas palabras, por eso el pueblo judío esperaba ¿a quién? A un guerrero. A un guerrero. Ahora sí, vemos cómo todo concuerda con la misma escritura. Por esto el pueblo nunca esperaba a un manso y humilde de corazón. Al que les predicaba, si te pegan una mejilla, ponga la otra. Al que predicaba, oren por sus enemigos. Si tu enemigo tuviera sed, dale de beber agua. No esperaban eso. Porque ellos habían enfocado toda esta promesa de Isaías y las otras promesas que hay en la Escritura, la habían enfocado ¿en qué? En la parte física solamente. No más. En una parte visible que ellos lo pudieran ver, tantear. Pero pues vemos que no es así. Que ellos enfocaron mal su mirada. Y es ahí donde Cristo viene a enfocar nuevamente la mirada de estos gentiles. Por medio de la predicación. Versículos 6 y 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto.
No voy a entrar en el detalle de cada uno de los nombres que se le da a Cristo en estos momentos, porque pues ya lo hemos compartido. Pero lo que quiero resaltar de estos dos versículos, tanto el 6 y el 7, son las buenas nuevas. Listo, está la promesa, ¿cierto? La promesa es que la gloria del Señor, la honra del Señor llegaría a la tierra y la luz iba a resplandecer sobre la tierra, ¿cierto? Cuando suceda esto, no va a haber más guerra, ni tribulación, ni angustia, sino que van a tener alegría, ¿cierto? Como alegría de ciega o cuando gana una victoria, ¿bien? Pero ¿quién le daría esa alegría? ¿Quién cumpliría esa promesa? Y es ahí cuando vienen las buenas nuevas. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ahí en ese momento, versículos 6 y 7, lo que está haciendo el mismo Dios es confirmando, sellando por medio de quién iba a traer esto. Y lo más interesante es que este Rey de Reyes que iba a venir, iba a tener dominio sobre todas las naciones. Y su soberanía iba a estar sobre todas las naciones. Su gobierno iba a ser eterno. Y aquí estos dos versículos, tanto el 6 como el 7, es bien interesante porque expresa tanto la parte humana de Cristo, porque nos muestra que viene de un linaje, que es el linaje de quién, de David, versículo 7, pero también nos muestra la parte divina de Cristo. Hace un balance entre las dos partes, dos partes de Cristo, tanto su humana como la divina. Por tal motivo, le da los nombres divinos y será llamado su nombre admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Esa parte divina que él iba a tener dominio, control sobre todas las cosas, poder sobre todas las cosas creadas. Que su poder no iba a tener fin. Que su sabiduría era eterna. Ahí está la parte divina del Señor. Pero que también venía sobre el trono de David. Venía de la descendencia del rey David. O sea, también estaba su parte humana. En efecto, este pasaje lo que nos está mostrando es al gran Emanuel. Al gran Emanuel. Que habla Isaías capítulo 7, versículo 14. Que también es una promesa para el pueblo. El gran Emanuel está enfocado aquí. Ese gran Emanuel era el que venía a darle todo esto al pueblo de Galilea. Y es ahí donde podemos ir a Marcos capítulo 1, con confianza. Nuevamente, versículo 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Vemos que como se desarrolla el cumplimiento de toda la promesa para el pueblo de Galilea es de una sola forma, de una sola manera, que era como predicando. Cristo desarrolla toda esa promesa y todo el cumplimiento de la promesa y las verdades que le habían prometido a ellos, lo desarrolla de una sola forma, predicando. Versículo 14, al final, predicando el evangelio del reino de Dios. Versículo 15, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en ¿qué? En el evangelio. Cristo no lo hace de otra forma. Cristo cumple su promesa de una sola, y que es predicando el evangelio. No hay más. Y si continuamos nuestra lectura por Marcos capítulo 1, vamos a ver desde el versículo 21, vamos a leer el versículo 21 y 22 y vamos a ver algo interesante. Dice la palabra de Dios: y entrando en Capernaum, y los días de reposo, entraron en la sinagoga, y entrando en la sinagoga enseñaban, y se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, no como los escribas. ¿Qué hace Cristo una y otra vez?
predica la verdad. Y si no es suficiente, vamos ahí mismo en el capítulo 1 a leer versículo 32 al 39. Del 32 al 39, dice la palabra de Dios: cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Voy en el versículo 34. Aquí empezamos a ver sanidades de Cristo, ¿cierto? Anteriormente, versículo 29, vemos que Cristo sana a la suegra de Pedro, y aquí vemos que en la misma casa de Pedro, pues todos los enfermos de la ciudad empezaron a venir. Pero lo interesante es que no sana a todos. ¿Sana a qué? A muchos, no a todos. ¿Y se va a qué? A descansar. Se va a descansar. Luego de que se va a descansar, pues después de dormir, ¿uno qué hace? Pues se levanta, ¿cierto? Es lo más lógico. Después de que uno se acuesta, pues al día siguiente se levanta. Vamos a ver qué pasó con Cristo. Versículo 35. Levantándose muy de mañana, se levantó. Siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto. ¿Y allí qué hacía? Oraba. Bien. Y oraba, y vamos a ver qué siguió haciendo. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. ¿Qué haya pasado con toda la gente que había sanado la noche anterior? Lo siguieron. Y los que no lo habían sanado, también. ¿Para qué? Exacto, ese es el punto. La gente estaba buscando una señal física. Una señal física, no más. La gente en ese momento solo estaba siguiendo a Cristo única y llanamente por un beneficio personal, físico, no espiritual. Vamos a ver qué hace Cristo. ¿Será que Él es movido por toda la gente y vuelve a sanarlos? ¿O qué hace? Versículo 38. Él les dijo: vamos y sigamos sanando. ¿Sí? No. Versículo 38. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí. Porque para esto, ¿qué? He venido. Ese es el punto de toda la vida de Cristo. Y ese es el punto de toda la labor que tiene la iglesia de Cristo. Ese punto. El sanar, no. Echar fuera demonios, no. Es más, no es para este tiempo siquiera, ya eso cesó. Pero lo que sí sigue y va a seguir hasta que Cristo venga por segunda vez es que la predicación de la palabra. Para eso es que Cristo vino y en eso se centró toda su vida. Cristo no vino a sanar. Cristo no vino a hacer señales y prodigios, ¿no? Cristo no vino a que la gente le creyera por sus obras, no, nunca. ¿Cristo a qué vino? A predicar. Versículo 39. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Todo el ministerio de Cristo se centró en una sola labor: predicar. Y es ahí donde se cumple el tiempo de esa promesa tan esperada, porque se esperaba esa promesa. Porque cuando se dice el tiempo se ha cumplido, es porque a la mente de nosotros debe venirse, si hay un tiempo que se cumplió, hay un tiempo de un anunciamiento, ¿cierto? De algo que esperaban. ¿Y qué esperaban? Pues sencillamente a Cristo. La cúspide de toda la promesa y el cumplimiento de toda la promesa, pues es ¿quién? Cristo. Y lo hace por medio de ¿qué? De la predicación. Lo hace por medio de la predicación. Resplandece en su luz la gloria del Señor, la honra del Señor, el reino de Dios. Todo lo hace por medio de ¿qué? De la predicación.
Lo interesante es que observamos que Cristo no vino con un propósito humano, ni con un propósito personal, sino que Cristo vino con un propósito enviado por el Padre. Versículo 38 lo leímos. Que para predicar he venido. Ese ha sido el propósito por el que el Padre me envió. Para predicar. Cristo no fue movido por las multitudes. Vemos que toda la multitud de la noche anterior todavía lo seguían. Y no sanó todos los enfermos y aún así no fue movido por las multitudes. Cristo todo el tiempo fue movido ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Y lo vimos en Lucas. O sea que Cristo siempre hizo la voluntad de su Padre. De su Padre. Siempre. No hubo momento en la vida de Cristo en que no haya hecho la voluntad de su Padre. Y es ahí donde podemos decir, el tiempo se ha cumplido. La predicación para Cristo nunca fue superada por las multitudes ni por los milagros. Él siempre que hizo primero, predicar. En Hechos, cuando vemos que las mujeres de los griegos se quejan porque la están descuidando, vemos que los apóstoles muy sabiamente que dicen, escojan 7 varones entre vosotros para que sirvan a las mesas, porque el deber de nosotros ¿qué es? Predicar. Predicar. Nuestro tiempo es de preparación para la predicación, porque la predicación nunca debe ser puesta en menos por nada, ni por nadie. Vemos que la predicación nunca debe ser superada por ninguna necesidad eclesiástica, ni personal. No es que yo no predico hoy porque hoy no quiero, hoy me siento mal. Me duele la uña del dedo chiquito del pie. No hay excusa. La predicación nunca debe ser superada por nada, ni por nadie. ¿Saben por qué? Porque Dios le plació salvarnos por la locura de la predicación. Por esa razón, Dios le plació salvarnos por la locura de la predicación. Por eso Cristo vino solamente ¿a qué? A predicar el Evangelio. Nosotros debemos que predicar el Evangelio, no más. Ese es el único medio por el cual podemos ser salvos. Y si decimos tener amor por nuestro prójimo, pues sencillamente ese amor se debe que evidenciar que le predicamos el Evangelio. Ya que esa predicación es la única que lo puede salvar, nada más. Ni su estilo de vida, bueno, no predica con el estilo de vida, pero no lo va a salvar su estilo de vida, sus buenos consejos, lo siento mucho, su palmadita de hombro, nada, solamente que la locura de la predicación. 1 Corintios 1, 21. 1 Corintios 1, 21. Dice la palabra de Dios. 1 Corintios capítulo 1, versículo 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes. ¿Por qué? Por la locura de la predicación. Y ese deber lo tenemos todos. Todos. Porque para el mundo es locura. Acordémonos que está escrito para un pueblo gentil. Y para ellos esto es locura. Versículo 23. El mismo pasaje lo sigue diciendo. De esta manera, Cristo pudo decir, el tiempo se ha cumplido. Viene de un tiempo de 700 años atrás, antes de él. Pero todo esa espera valió la pena.
Porque por esa espera es que tú y yo somos salvos. Por esa predicación nosotros somos salvos. Por esa vida, obra perfecta de Cristo, somos salvos. Llegó el tiempo en que vino, estuvo con nosotros y nos fue dado el mensaje de la predicación para que podamos ser salvos. El tiempo se ha cumplido, exactamente también el tiempo se ha cumplido. Vamos a orar. Amado Señor, te doy muchas gracias por este tiempo que nos has dado, Señor, de aprender un poco más de ti. Gracias porque vemos, Señor, ese cumplimiento tuyo tan perfecto, esas promesas que le ha dado a un pueblo gentil, aunque tu pueblo era gentil, sin ningún temor hacia ti, cómo tú la cumpliste tan perfectamente en Cristo, en esa obra redentora. Y lo hiciste, Señor, por medio de una sola manera, por medio de la predicación, Señor. Ayúdanos a nosotros, que somos tu pueblo, a seguir, Señor, ese propósito, que es predicar, porque a eso es que tú nos has traído aquí a esta tierra. Bien dice tu palabra, a todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado. Los formé y los hice para gloria mía. Y la mayor forma de manifestar esa gloria es llevando tu palabra, llevando tu verdad. A fin, Señor, de que tu nombre sea glorificado en medio de todas las naciones. No el nombre de Felipe, ni de la puerta estrecha, sino tu nombre, Señor. Tu nombre que es sobre todo nombre. Porque en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla de los que están arriba del cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Te alabamos, Señor, te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.